Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas y todos bien. Bueno, aquí estamos con un nuevo vivo. Estaba mirando un poco los comentarios y los mensajes que ustedes me han ido enviando sobre diferentes propuestas de temas. Me gusta, les quiero decir que sigan enviándome ideas y mensajes para ver qué es lo que, porque claro, de este lado yo puedo tener una idea de lo que puede ser interesante para escuchar, para ver, o sea, tener un aporte realmente, pero me resulta mucho más interactivo y divertido si ustedes pueden enviar los distintos comentarios. Bueno, la propuesta del tema de hoy o del vivo de hoy es conversar acerca de el día después, le llamaría yo. Un poco para poder reenfocarnos, digamos, y cambiar la idea de pandemia, que me han dicho, estás hablando mucho del COVID y no siempre tenemos muchas ganas de escuchar eso. Bien, yo siempre digo que mi objetivo con todo esto es informar, porque parto de la base que cuando informamos podemos prevenir, podemos tomar medidas, podemos resolver situaciones y no que las situaciones, o podemos tener control de la situación, como hemos hablado en otras oportunidades, y no que la situación nos agarre de imprevisto. Por eso me gusta siempre como hablar de lo que está pasando, ¿no? Vamos a mirar esta realidad que estamos viviendo desde otro enfoque, desde un enfoque diferente, planteando esto, por eso decía el día después, planteando esta situación que vivimos en el día de hoy como una situación de crisis. Sin drama, una situación de crisis como un concepto que lo aprendimos en los primeros años de facultad de psicología. Crisis considerado cambio, una situación de cambio. Ustedes habrán oído también en muchas, sobre todo quienes están vinculados a las redes, en muchas instancias se hablaba o se habla de un nuevo mundo, y en algún momento también planteé que a mí me parece que no se trata de un nuevo mundo, sino que se trata de un mundo existente con algunos cambios vinculados sobre todo al ecosistema, pero sustancialmente se trata de un mundo interno, ¿no? De una postura, de una actitud que cada uno de nosotros iremos asumiendo diferente. Y esto es lo característico, lo que realmente realiza o hace referencia a una crisis, ¿no? En una situación de crisis, de cambio, esto implica situaciones, esquemas, pensamientos, formas de ver la vida que teníamos son sustituidas por cosas, enfoques, sentimientos, esquemas nuevos. Esto implica que en cada crisis, en cada situación de cambio, nosotros tenemos aspectos de nosotros, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestros vínculos que se pierden y aspectos que se ganan. Por eso se habla que la crisis es la gran oportunidad de crecimiento, de salir más maduros y con otra mirada acerca de una situación, de la misma situación, ¿no? Me gusta hablar entonces de que el mundo que va a estar diferente en realidad va a estar relacionado a nuestra mirada que va a ser diferente. Y en esto del título del día después, el planteo que me gustaría o lo que me gustaría conversar hoy con ustedes es que la idea sea o esté centrada en que estemos preparados, tengamos una actitud un poco diferente de la que hemos tenido hasta ahora. En realidad las características, a grosso modo, que se ha venido viendo en las últimas décadas con respecto al ser humano, es el sentido de inmediatez. Es decir, una de las variables, ahí está, que ha estado atravesando la vida de cada uno de nosotros
ha sido este sentido de inmediatez. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se refiere Claudia con sentido de inmediatez? La necesidad urgente de tener lo que consideramos es necesario. Puede ser desde cosas materiales a un trabajo, a un amor, a un logro. La necesidad o la característica que se ha venido marcando en estas generaciones es de no saber esperar, de frustrarnos rápidamente cuando las cosas no se realizan o no salen como nos gustaría que salgan. Entonces, en este sentido, yo les diría, bueno, acá tenemos un primer factor súper importante que estamos como teniendo que aprender en todo esto, y es que nada es inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? Esta crisis en la que estamos todos, este momento de cambio, requiere de nuestra parte una actitud de tolerancia y de mucha paciencia. Hace muchos años un docente hablando justamente de las emociones, de la necesidad del ser humano de que todo sea ya, de la dificultad para esperar, de la dificultad para poner en marcha aspectos de perseverancia, que esto se veía antes, que tenía que ver con un mundo mucho más acelerado, me dijo, Claudia, las personas se preparan para una carrera de 100 metros. Entonces es como que ponen todo en la cancha, todo en el terreno, toda la energía, toda la fuerza, todo lo que tienen, la creatividad para 100 metros. Pero la vida se trata de una carrera de resistencia, es decir, no es una carrera de 100 metros, tal vez sea de 1000, de 1500, y esto implica un cambio de actitud. Y esto hace a esta situación en la que nos encontramos ahora que parte del dolor, entre comillas, o de la angustia que podemos estar sintiendo, el miedo va bajando porque ya toda la situación nos resulta más cotidiana, más familiar, y lo que empieza a aparecer es la ansiedad. Y la ansiedad se relaciona con esta inmediatez, con este sello de inmediatez presente en el ser humano moderno, vamos a decir. En este contexto, nada va a ser inmediato y uno de los aprendizajes, me parece más importante a tener en cuenta, es que esta carrera en la que estamos, este cambio que estamos transitando, requiere una postura de nuestra parte, de una preparación, les diría más que una postura, una actitud, una preparación de una situación en donde la va a pasar mejor el que tenga mejor capacidad de resistencia. Y la capacidad de resistencia se nutre, digamos, de diferentes aspectos. Uno de ellos es poder controlar la ansiedad, la necesidad de ya salir, ya que cambie, ya que vuelva a ser como antes. Bueno, no va a ser como antes. Estamos frente a una realidad distinta que requiere cambios de esquemas y de chips. Entre ellos, como decíamos recién, bajar la ansiedad, utilizar diferentes estrategias desde la meditación, desde respiración, escuchar música que nos distienda, la oración. Cada uno va a ir encontrando en este momento en las redes, justamente, o en internet, existe una cantidad de posibilidades, ¿no? Para que cada persona vaya encontrando una manera que le ayude a modular su nivel de ansiedad. Ya solo no tiene que ver con el estar adentro, porque de alguna manera esto se viene flexibilizando, sino es como querer retomar la vida que yo ya tenía antes de todo esto, ¿no? Y ahí surge la ansiedad. Bueno, creo que parte del vivo de hoy es poder conversar con ustedes, transmitiéndole que para poder transitar esta etapa es necesario reposicionarnos, entender que estamos en un momento de cambio, sustancialmente un cambio interno,
Y este cambio interno requiere que las cosas ya no van a tener o no van a estar de alguna manera al ritmo de cómo era antes nuestra vida. Esta situación no se va a resolver de un minuto para otro, como todo lo que implica un cambio tiene un proceso. Y cuanto más conscientes seamos de que existe un proceso para transitar, más fácilmente nos vamos a poder adaptar a esto. Entonces, primer concepto en esta etapa del día después se me ocurrió en el sentido de, bueno, el terror pasó, se tomaron medidas, estamos atravesando sustancialmente la situación, pero la actitud nuestra ya cambió, ya no hay tanto impacto, hay un poco más de conciencia en algunos casos y hay ahora sí mucha ansiedad para recuperar lo que había, nuestra vida antes de. Entonces el día después es por eso, es como el día después del impacto, ¿no? No significa que hayamos terminado de transitar esta etapa de pandemia, sino que es, bueno, el impacto ya pasó, el pánico de alguna manera pasó, es decir, ahora necesitamos acomodar el cuerpo a una situación que sigue requiriendo que estemos atentos, pero donde quizás lo que está resultando más difícil de manejar en este momento es la ansiedad o el deseo de rápidamente volver a mi vida anterior. Volvemos al punto, estamos en un momento de cambio. Cuando hay cambios, yo les decía hoy al inicio del vivo, hay situaciones que se pierden en momentos de cambios y de crisis, hay algo que se va de nuestras vidas y hay algo que llega. El proceso de algo, de estilos de vida, formas de valorar lo que nos rodea, nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestras prioridades, se van construyendo. Yo siempre digo, primero deconstruyendo y después construyendo en este proceso de cambio. Y esa es una parte un poco complicada porque en realidad vamos a tientas, que es un poquito lo que percibo que está pasando ahora. Lo que teníamos ya no sirve, ese mundo más o menos seguro porque era lo que conocíamos y lo que dábamos por hecho desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, bueno, eso ya no está. La nueva modalidad de cómo vamos a funcionar, eso todavía tampoco está instalado, porque estamos en el proceso. Entonces, en esta etapa, el desafío, ahí está la palabra, el desafío que nosotros vamos a tener está más bien orientado a tener paciencia, a tener calma, a tratar de tener como fortalecidas y desplegadas todas nuestras redes de contacto, nuestra creatividad, nuestra confianza personal en que vamos a poder atravesar de la mejor manera este proceso de cambio. Esto nos puede servir como de referencia personal, esta situación que nos trasciende otros momentos de nuestra vida en donde hayamos tenido un cambio importante. Pueden ser separaciones, pérdidas de muerte, mudanzas de un país a otro, bueno, todo este tipo de decisiones como más trascendentes, a veces hasta el cambio de un trabajo a otro, es decir, de una actividad que se realizó a otra actividad. Si podemos tomar conciencia de esos momentos de cambios en nuestra vida y cómo nos posicionamos, en cierta medida podemos, extrapolando la experiencia anterior, como nutrirnos y sentir o experimentar confianza en nosotros mismos, en nuestro entorno, buscando las redes que nos pueden sostener y todos los recursos de sostén, justamente, para decir, bueno, voy a poder transitar esta etapa de cambio que me trasciende absolutamente de la mejor manera posible. Y esto implica con mucha creatividad y requiere de cada uno de nosotros una actitud de paciencia, de optimismo,
yo les diría, de solidaridad, porque en realidad es un momento tan particular, que estamos absolutamente todos atravesados por esta situación de cambio. Y cuando decimos todos, ahora sí que es todo el mundo atravesado por una situación de cambio, ¿no? Es un momento en el que creo hay una emoción o hay una sensación que debería ir disminuyéndose así sustancialmente, que ha atravesado a la humanidad en esta era moderna, y es el sentimiento de soledad. Es decir, el sentimiento de soledad implica que la persona se aísle. A veces empieza con una situación particular que generó que la persona quede relativamente aislada de sus afectos, de su entorno, se sienta incomprendida, etcétera, etcétera. Pero después que este proceso se inicia, muchas veces a su vez la persona va como aislándose cada vez más, sintiéndose que todos pueden salir adelante, que todos pueden avanzar, que todos son preciosos, que todos tienen la mejor pareja del mundo, que todos le va divino económicamente. Este es un sentimiento como muy característico del ser humano y puntualmente del uruguayo, ¿no? Y sentir, y acá viene lo que los psicólogos decimos, autocompasión, y sentir que solo a mí me va espantoso y a todos le va maravillosamente bien. Bueno, en este momento a todos nos va mal. Acá no hay uno que esté mejor que otro. Entonces, podemos, si buscamos minuciosamente, decir, bueno, la pasa mejor que aquel, pero estamos todos atravesados por el miedo, todos atravesados por la limitante, todos viendo cómo reconvertirnos. Es un momento en el que algo positivo, no debería de existir mucha gente que se sienta sola, porque está la humanidad entera siendo sacudida por una situación de crisis. Entonces, algo que he percibido como fortaleza de esta etapa, de este periodo, yo les hablaba recién de paciencia, de creatividad, de buscar, de autoafirmación, buscar cómo fuimos resolviendo otras etapas de nuestra vida y confiar en nosotros mismos para tener un criterio, para salir adelante, y sumaría un sentido de solidaridad, ¿no? De que somos pares, estamos todos en una situación, en una misma situación, con distintas características, pero muy sutiles, de culturas, de recursos, pero esto nos atraviesa por igual a todos. Por ahí yo leía, nos iguala. Sí, yo creo que podemos experimentar ese sentimiento de igualdad y, ¿por qué no?, de hermandad, ¿no? Bueno, puede ser un aspecto dentro de esta situación crítica y de cambio para reflexionar. Entonces, de alguna manera, este vivo es estimularlos, motivarlos y motivarlas a pensar que esto ya pasará, que hemos atravesado una etapa, pero aún estamos en el medio de la tormenta, desde el punto de vista no dramático, sino desde el punto de vista de que no vemos muy claro hacia dónde nos dirigimos y con qué contamos, y es un momento para que saquemos, ¿no?, de nuestro interior estos recursos que nos permitan transitar con calma, entender que esto no es ya que se va a resolver, que no es que en breve, más allá que las autoridades digan, bueno, vamos a flexibilizar, estamos viendo en países que de alguna manera se flexibilizó el movimiento y la cuarentena y hubo que volver un poquito de nuevo a guarecerse. Entonces hay que tener paciencia, entender que estamos transitando este cambio y confiar en que seguramente vamos a, cada uno de nosotros, tener una postura, una actitud más sabia luego de transitar esto. Bueno, quiero contarles que estamos subiendo todos los vivos a un canal de YouTube que tiene mi nombre, Claudia Grassi, o sea que los pueden ver ahí, si los quieren compartir, si quieren volver a
a escucharlos o a plantearlos. Se pueden comunicar conmigo, como digo siempre, por todas las redes, por WhatsApp, Messenger, bueno, ahora también parece que YouTube. Yo estoy aprendiendo un poco todo esto de las redes, no es que ya lo super maneje. Y espero que el vivo de hoy les aporte, les aporte en un sentido de poder reflexionar y los motive, los aliente a mantenerse claros de mente, focalizados, tratando de salir adelante, cuidándonos. Agradezco a todas las personas que se conectan permanentemente a escuchar el vivo. Y bueno, creo que hoy no tengo tantos saludos específicos, así que me despido y nos vemos pronto. Chau, chau.